¿Te ha pasado alguna vez que ves una oferta de trabajo en tu empresa soñada, pero piensas que nunca podrías solicitarla porque no eres suficiente? ¿O encuentras una beca espectacular que para ti sería perfecta, pero piensas que nunca tendrías ninguna oportunidad porque seguro que los otros competidores son mucho mejores que tú? O hasta me apuesto que alguna vez quisiste abrir una red social, un canal de YouTube, pero al final no lo hiciste porque no tenías nada que aportar. Eso de ahí es el síndrome del impostor, y si no aprendes a controlarlo puede hacer que dejes pasar oportunidades que te pueden cambiar la vida. Hola, soy Wada y he sentido el síndrome del impostor en incontables momentos de mi veintena. Desde ganar una de las becas más prestigiosas del mundo para estudiar en Estados Unidos y pensar que a lo mejor en el camino se habían equivocado, hasta dirigir el departamento global de marketing de una multinacional con solamente 25 años y llorar todas las noches pensando que no iba a ser capaz de hacer el trabajo. Pero aquí hay algo que nadie te dice, y es que el síndrome del impostor puede llegar a ser muy bueno para ti. Imagínate esta situación: empiezas en un trabajo que la entrevista fue complicada, pero bueno, sorprendentemente al final te eligieron a ti como la persona que iba a tener el puesto, y son las primeras semanas y sientes que a lo mejor estás bastante perdido, tienes reuniones y no entiendes todo y ya te han tenido que repetir algunas cosas un par de veces. Todas las noches llegas a casa con ansiedad porque piensas que estás realmente perdido y que se han equivocado en el proceso de selección y que uno de estos días se van a dar cuenta de que no eras la persona ideal y que te van a echar porque simplemente se equivocaron al contratarte. Entonces puedes decir, ¿por qué eso es algo positivo? ¿Por qué tener ese síndrome del impostor es algo bueno para mí? Porque básicamente cuando tienes el síndrome del impostor es un signo de que estás mejorando en la vida, estás pasando una zona de confort para hacer cosas que antes hubieran sido inimaginables. Si te paras a pensar un momento, nunca tienes el síndrome del impostor con cosas que para ti son fáciles, aburridas, cosas que haces sin pensar, sino que te da para aquellas cosas que para ti son importantes y para oportunidades que para ti te pueden cambiar la vida. Como bien dijo Tom Hanks, no importa lo que hayamos hecho, llega un momento en el que piensas, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cuándo van a descubrir que de hecho soy un fraude y me lo quitarán todo? Si no tuvieras dudas, no estarías retándote lo suficiente. Este síndrome demuestra que estás saliendo de tus límites, que no es fácil porque siempre es mucho más fácil estar en una rutina que a lo mejor no es nuestra favorita, pero bueno, estamos bastante cómodos, que el tener que salir y tener que probar cosas nuevas, cosas diferentes, ser a lo mejor el más tonto de los listos en vez de más listo de los tontos. Y además esta autocrítica, obviamente si está bien gestionada, puede hacer que vayas mejorando como profesional. Si tú cuando, por ejemplo, vas a este trabajo y ves que te estás perdiendo en las reuniones, a lo mejor hace que intentes tomar mejores notas, que aprendas un poco más rápido. A veces el estrés no es todo negativo, a veces nos ayuda a activarnos para realmente aprender más rápido y ser más eficientes. Y rodearte de gente más capaz que tú es una señal de crecimiento. No sé si a veces te pasa que sientes que la gente de tu alrededor no te motiva lo suficiente, quieres llegar a otro punto, pero a veces para llegar a otro punto tenemos que por un momento sentirnos que a lo mejor somos los menos preparados, y eso es algo muy bueno. Y te voy a poner un ejemplo personal. Yo estudié la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, que es una carrera de comunicación en las cuales no vemos nada de derecho, bueno, una asignatura de derecho de la publicidad, pero no vemos derecho, relaciones internacionales, nada de nada. O sea, de eso yo no tenía absolutamente ni idea. Y entré en el Consejo de la Unión Europea en una de las prácticas más selectas de la Unión Europea. Creo que la solicitaron unas 6.000 personas y entramos unas 60, así que éramos un grupo muy pequeñito. Y cuando llegué me di cuenta de que era de las pocas que no tenía ni idea de cuáles eran las diferentes instituciones, de cómo funcionaba todo el sistema europeo, un montón de términos que todos usaban con un montón de facilidad, como por ejemplo MEP, no sabía qué era MEP, no sabía qué era un montón de términos, y mis amigos, mis compañeros de las prácticas, todos los tenían clarísimos porque todos venían de derecho internacional, etcétera, etcétera. Obviamente ahí me dio el síndrome del impostor, pero en ese caso puedes hacer dos cosas diferentes. Por un lado, puedes decir, vale, no tengo ni idea de este tema, todos son más inteligentes que yo, es una farsa que me hayan cogido y me van a acabar echando. O puedes intentar aprender lo máximo posible, y yo semana a semana iba aprendiendo la diferencia entre las instituciones, iba preguntando, decía, oye, perdona, es que yo vengo de otro campo, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa la otra? Y ahora siento que, aunque obviamente no soy una experta en derecho internacional, sé cómo funciona la Unión Europea de una manera que hubiera sido imposible si no hubiera estado con gente que sabía muchísimo más del tema que yo. Pero sí, aunque lo ponga como si fuera lo mejor del mundo, obviamente no nos gusta tener el síndrome del impostor. Entonces, ¿cuáles son aquellas técnicas para poder deshacernos de él? Pongámonos en situación: estás buscando una beca para estudiar en el extranjero porque no te puedes permitir pagarte todos los estudios y encuentras una beca que para ti es perfecta. Haces todos los papeles, aunque obviamente piensas que nunca te la van a dar, y por alguna razón llegas a la final.
vas a la entrevista, estás súper nervioso y te ponen en una mesa con otro montón de personas que están también en la final y te pones a hablar con ellos y te das cuenta que están todos súper preparados, vienen de campos mucho mejor que los tuyos y parece que no tienen ningún tipo de nervios. Y ahí es cuando viene el síndrome del impostor a atacarte en el peor momento, porque si te pones nervioso y haces mala entrevista, probablemente no te vayan a dar esa beca. Exactamente eso me pasó a mí con la beca Fulbright. Llegué a la final y era una estudiante que era bastante joven, tenía 20 años, 21 años cuando llegué a la final. No tenía ningún tipo de experiencia laboral y en la misma mesa había gente que estaba trabajando en París como ingeniero, me acuerdo que otro era director de orquesta, o sea, gente increíble, y yo tenía solamente un librito de fotos, un portfolio de fotos que había hecho, y me sentí como que realmente yo era nada comparado con ellos. Cuando estás en estas situaciones en las cuales hay un jurado, alguien te tiene que elegir y tú piensas que bueno, que nunca te van a elegir a ti, y si te eligen a lo mejor se han equivocado y se van a dar cuenta, tú tienes que pensar, y la frase que yo tengo grabada a fuego es que es tu responsabilidad venderte lo mejor posible, sin mentir, pero venderte lo mejor posible, y la responsabilidad del jurado es elegir al mejor candidato. Entonces no es tu responsabilidad elegirte, no es tu responsabilidad de elegir cuál es la mejor persona, y si te eligen a ti, los que han hecho el trabajo son ellos y no tú, y si se han equivocado, que nunca pasa, ¿vale? Que siempre he pensado que se están equivocando y no, esa no es tu responsabilidad. Los que hicieron un mal trabajo fueron aquellos jurados, aquellos entrevistadores, aquellas personas de recursos humanos, y no tú. Tu único trabajo es dar lo mejor de ti y tienes que confiar en su criterio. Tienes que confiar en que ellos son personas preparadas, que saben a quién están eligiendo, y si te han elegido para este trabajo, para estas becas, para lo que sea, es porque tú eres el mejor candidato y punto. Y aquí va una lección que siempre le digo a todos los seguidores que me hablan de este tema, que son unos cuantos, y es que nunca tienes que autoeliminarte. Si ves una oportunidad en la cual sientes que más o menos vas cumpliendo los requisitos, que tienes un buen perfil, que puedes aportar algo, tienes que solicitarlo. No te autoelimines pensando que va a solicitarlo mucha gente más inteligente que tú, que está mucho más preparada, sino que confía en tu potencial y lánzalo. Deja que sean los otros quien te eliminen y no seas tú quien te elimines antes de mandar los documentos. De hecho, y esto va especialmente para las mujeres que me siguen, hay un estudio de LinkedIn en el que dicen que las mujeres solamente solicitan los trabajos si cumplen un 100% de los requisitos. O sea, a lo mejor si hay 10 requisitos para la posición, si uno no lo cumplen, ya la mujer no lo solicita. Mientras que los hombres, mientras cumplan un 60%, ya solicitan la oferta a ver si cae. Así que si eres mujer y estás viendo una oferta de trabajo que te gusta, por favor solicítalo aunque no cumplas el 100% de los requisitos. Pero bueno, aunque racionalizar ayuda bastante, aquí van 3 técnicas específicas que yo uso cuando me viene el síndrome del impostor. La primera cosa que puedes hacer es una lista de tus logros. Aunque nunca nos paramos a analizar, seguro que ha habido un montón de momentos en tu vida en los cuales pensaste que era imposible que hicieras algo y lo conseguiste. Lo que pasa es que son cosas que normalizamos porque pasa el tiempo y en vez de mirar atrás y ver los logros, siempre miramos al futuro. Es por eso que algo que me ayuda un montón es hacer una lista de logros, cosas que para mí eran imposible haber conseguido y que al final conseguí. Puede ser cualquier cosa, aquel examen que era súper complicado, el poder mudarte de casa de tus padres, el poder pedirle salir a tu novio, lo que sea, ¿vale? Cosas que para ti eran súper difíciles, que pensaba jamás lo voy a hacer, jamás me voy a atrever, y al final salieron. Tener esta lista es muy poderosa porque te va a hacer recordar en momentos de duda que ya pasaste por esta situación. Yo digo que ahora que estoy aprendiendo tiempo completo, siempre que pienso que se me viene todo encima, que no voy a ser capaz, que no soy la persona correcta para hacer esto, me acuerdo de cuando estaba haciendo la solicitud de la beca y lo veía imposible y digo, si en ese momento lo pude pasar y al final fueron de las experiencias más transformadoras de mi vida, eso quiere decir que esto también lo puedo pasar, soy la misma persona, solamente que un poquito más en el futuro. El segundo consejo, y para mí una de mis frases favoritas en inglés, es el fake it till you make it. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Eso quiere decir que cuando estés en una situación en la cual estés muy nervioso, una entrevista, un primer día de trabajo, un primer día en la universidad, en una clase, no tienes que pensar qué es lo que tú harías, sino qué es lo que haría la versión más segura de ti mismo. Imagínate que hay una versión como perfecta tuya, una versión que es mucho más madura, consciente, que confía en sí mismo, y tienes que actuar como si fueras esa persona. Y créeme que eso funciona súper bien. De hecho, eso no solamente lo hacemos los mortales como tú y yo, sino que Lady Gaga también ha admitido de que cuando ella a veces tiene que actuar en público y siente que es una nada, o sea, que ella no es la persona correcta, se pone delante del espejo y ella dice, ahora me pongo mi chip de ser aquí una superestrella, y sale al escenario. Así que imagínate, si le pasa a Lady Gaga, ¿cómo no te va a pasar a ti o a mí?
Y el tercer punto también tiene que ver con recolectar, porque seguro que en tu universidad, con tus profesores, en tu colegio, tus antiguos jefes, la gente te ha mandado mensajes bonitos de vez en cuando diciéndote el buen trabajo que has hecho, el buen amigo que eres, lo que sea. Yo, por ejemplo, con el canal de YouTube, de vez en cuando me llegan personas y con la academia que han ganado una beca, que están en el extranjero, me mandan mensajes súper bonitos. Y una cosa súper poderosa es hacer una captura de pantalla y guardarlo en una carpeta determinada. Yo cuando a veces estoy muy de bajón y digo, buah, no creo que pueda impactar de la manera tan positiva que quiero, me meto en esta carpeta y te prometo que es súper poderoso cuando empiezas a leer mensajes de la gente y te das cuenta de lo que le has ayudado. Así que te estoy también para decir que los mensajes que mandáis a vuestros creadores favoritos nos ayuda muchísimo, porque yo miro esos mensajes, me doy cuenta que es un proyecto real y en los momentos de más bajón, el tener estos mensajes ayudan un montón. Párate un momento a pensar todos los mensajes que recibes en el día, mensajes buenos, mensajes malos, información, y sin embargo no hacemos ningún esfuerzo por guardar aquellos mensajes de gente que nos desea lo mejor, que nos dice cosas bonitas y que a lo mejor en un momento de bajón podemos meternos a verlos y nos puede ayudar un montón. Así que esta es un arma que yo tengo, se llama Mensajes Bonitos, estamos en Evernote, pero puede usar cualquier plataforma y son básicamente algunos mensajes que he ido guardando, tengo que actualizarlo, tengo por suerte muchos más. Y son cuando yo estoy a lo mejor un poco de bajón, que digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Tengo alguna mala noticia, me meto aquí y es un montón de historias que con el tiempo, aunque sean muy impactantes, como que te acabas olvidando. Así que te voy a mostrar un poco cómo son mis dos carpetas que voy a usar, una es esta y tengo otra más. Por ejemplo, cuando me fui de mi empresa hay gente que me puso mensajes geniales, así que los tengo guardados. Gente que a lo mejor entró en la academia y gracias a la academia y a los cursos que he estado haciendo sobre becas ha conseguido unas becas increíbles. Y como ves, hay bastantes otros mensajes por aquí. Y después yo aparte tengo otra carpeta porque yo siempre supe que quería hacer algo por mi cuenta y hasta cuando estaba teniendo un trabajo a tiempo completo, siempre que veía alguna frase o algo que yo sabía que me iba a motivar en los momentos más difíciles de emprender, me lo guardaba en esta otra carpeta. Y esta carpeta tiene de todo, tiene a lo mejor cosas que veo en stories de otras personas que me gustan. Este de aquí es un profesor que yo tuve en Nueva York y tenía unos 92, 93 años y nos daba clase y yo siempre me acuerdo de la vitalidad que le daba, hacer lo que a él le gustaba, las historias que contaba. Era una persona que cuando íbamos a una empresa con él era súper querido y como que yo tengo un montón siempre como referencia de persona que siempre le gustó de lo que trabajó y siempre me acuerdo un montón de él. Por ejemplo, aquí una frase del estoicismo que a lo mejor resonó conmigo en un momento determinado. Esto es parte de un vídeo de un creador que me gusta mucho llamado Nathaniel Drew, entonces escribí la frase y puse la captura de pantalla y esto ya hablaremos en otro momento de cómo capturar información rápido, que es súper importante, pero todos estos pequeños fragmentos digitales, ya nos tiramos horas en internet y el poder crear nuestra pequeña biblioteca de cosas que nos puede apoyar y ayudar en los momentos difíciles me parece genial y una actividad que espero que hagas, porque cuando empiezas a ver todas estas cosas y cuando tienes síndrome del impostor y ves frases bonitas de gente, ves otras personas que han pasado por lo mismo, ves frases que a ti te importan, puede ser súper especial. Y por si fuera poco, también lo tengo en mi libreta, tengo aquí mi vision board, he cogido algunas de las frases de Evernote y las he puesto aquí, así que como ves es algo que tengo tanto en internet como cuando estoy por la calle o estoy haciendo mis notas del día a día, pues siempre tengo este recordatorio. Y ahora tenemos otro día más de la agenda porque la estoy construyendo ahora y me hace mucha ilusión. Y si te tienes que quedar con una frase, que sea la siguiente: el éxito no viene de ser perfecto, sino de aprovechar oportunidades incluso cuando sientes que no estás listo. Si este tema resuena contigo y sientes que tienes aún un gran camino para ser tu mejor versión, te recomiendo que veas este vídeo porque hacemos un ejercicio práctico genial para saber en qué quieres mejorar en tu vida. ¡Nos vemos!